sí. Ahí estamos, bienvenidos. Mirá las banderas. Había un cuartelito: Guatemala, Colombia, Honduras, Dominicana. ¡Qué lindo! México, Guatemala. Arriba las banderas argentinas, también de los campeones del mundo. Estamos conectados en directo, en vivo, vía satélite, con todo el mundo. Europa, Asia, África, América, Oceanía. Pero qué lindo, mi gente. Mirá cómo sonríen. Mirá qué alegría hay en la casa de Dios. Hay pan en la casa del pan, ¿sí o no? ¡Qué lindo! Bueno, esto se vive acá, alabamos, cantamos, adoramos y ahora sí nos conectamos. Antes de conectarnos con ustedes, le estaba diciendo a la gente local de acá que tenían que poner su mejor sonrisa y no tuvieron que hacer esfuerzo porque todos trajeron una gran y hermosa sonrisa. Felices, gracias, buenos días, buenas tardes, buenas noches, según los usos horarios respecto a cualquier parte del mundo. Gracias por estar ahí, gracias por estar firmes y nosotros aquí más felices que nunca. ¿Estamos felices, sí o no? Se viene diciembre. A los que están en casa les cuento que el domingo que viene te vamos a mostrar lo que va a ser esta fiesta de regalar 1000 pavos, 1000 turkeys a toda la gente que necesita ese símbolo. No sé si lo necesita, pero por lo menos va a sentir que es un mimo, un cariño del Señor al recibir un pavo para celebrar el Día de Acción de Gracias que se celebra aquí en la Unión Americana y que se debería ser una moda en el resto de América Latina, ya que se hizo moda Halloween, que se haga de moda el Día de Acción de Gracias. Un día para dar gracias a Dios por la cosecha, por la familia, por las cosas buenísimas. ¿Vieron cómo tardan esas cosas en hacerse virales, no? De brujas se disfraza todo el mundo, de brujas se disfraza todo el mundo, pero ¿cómo tardan? Los días de agradecimiento deberían hacerse viral. Pero ya, dicho sea de paso, estamos en la recta final, entrando en diciembre, y este año River Toys, que es esta fiesta donde vamos a regalar juguetes, donde vamos a hacer que muchos chiquitos sean felices, vamos a subir la apuesta para tratar de regalar 1 millón de juguetes. No aquí en la puerta solamente, porque 1 millón de juguetes no podíamos repartirlos solos. Aquí en River, un día antes de la Nochebuena la celebramos acá, el domingo 24 en los 2 servicios. Vamos a abrir las puertas media hora antes para que las filas no sean demasiado largas, o sea que en el servicio de las 9, en vez de abrir las puertas a las 8:30, la vamos a abrir a las 8. En el de las 12:30 la vamos a abrir a las 11, para que haya una hora antes para poder acomodarse. Pero ya para eso hay tiempo. Eso va a ser el 24, domingo, y el 31, que cae también domingo. Después se van a celebrar, como todos se van a celebrar a sus casas, tomando juguito de naranja. Lo cierto, yo no digo nada, porque después se hace viral todo lo que digo. Yo no digo nada. Lo cierto es que un día antes de la Nochebuena, el sábado 23, aquí va a haber un River Toys donde vamos a poner, ya los tenemos rentados y confirmados, 2 camiones de In-N-Out repartiendo 1000 hamburguesas, combos gratis, que van a estar aquí enfrente. Para los que no saben de otra parte del mundo, In-N-Out es como una droga para la gente de acá. Hasta el que está a dieta come un In-N-Out. Es una suerte de hamburguesa, pero sin el payaso. Bueno, van a ver, un poquito más fresca, van a ver 2 camiones de In-N-Out, autos icónicos de Hollywood, el Batimóvil, para los chiquitos, ¿no es cierto? El DeLorean, el de Regreso al Futuro, la camioneta de las tortugas ninja con las tortugas, y además princesas, superhéroes, inflables, juegos, sorteos de computadoras, y vamos a regalar por lo menos, como todos los años, 10.000 juguetes nuevos. Esto va a ser acá el 23 de diciembre con una enorme fiesta que estamos armando con música, con DJ. Va a haber de todo y muchas cosas para traer a las familias, para que vengan de todas partes, pero esto se va a reproducir. Ya empezó ayer en Colombia, en Venezuela, en México, en Panamá, en Argentina, en Cuba, en Uganda, en Honduras y terminamos aquí en USA. Así que todos estos países van a realizar, ayer se hicieron 2. Nosotros vamos a ir viendo todos los domingos de diciembre 2 River Toys.
O sea, son 4 domingos y cada domingo vamos a ir viendo 2 de estos River Toys que se están haciendo en distintas partes del mundo. Obviamente nosotros enviamos los recursos, como River, para que estas fiestas se puedan hacer en distintas partes del mundo. Yo sé que hay gente preguntando, ¿y por qué acá en mi país no? ¿Y por qué no podemos todo el planeta? Pero por lo menos algunas fundaciones que nos contactamos, que ya venimos trabajando, les estamos enviando los recursos para que podamos repartir entonces 1 millón de juguetes de estos River Toys en todo el mundo. Y como dicen por ahí que unas imágenes valen más que 1000 palabras, antes de transmitirte lo que creo Dios me dijo que te diga, acá va. Y el domingo que viene ya va a estar ahí. Hemos preparado un sitio en el lobby para que podamos traer ya los primeros juguetes desde el domingo que viene. Como el sábado es el día que repartimos los turkey aquí localmente, el domingo mostramos qué fue lo que pasó, cómo fue la fiesta, pero ya empezamos a traer los juguetes nuevos, juguetes que podemos ir a... Hay gente que ya perdió la gimnasia de comprar juguetes, ¿no? Porque terminó de criar hace 30 años, pero algún nieto debe tener, alguna nieta o algún sobrino. Entonces, los que podemos comprar juguetes e ir trayendo, a partir del domingo que viene empieza esta recolección de juguetes nuevos para nosotros, en lo que nos respecta a nosotros, el día 23 de diciembre poder vivir esa fiesta. Así que los esperamos a todos. No te olvides, si quieren después lo anotan en el celular, no olvidarme, cabezón, de comprar juguetes. Ahora sí, ¿estamos listos? Digan conmigo, estoy listo. Muy bien. Desde las primeras veces que llegué a este país, hubo un sitio que siempre me llamó poderosamente la atención. Es el Museo de Cera de Madame Tussauds. Hay uno aquí en Los Ángeles, hay otro museo de cera en Las Vegas, en New York, en Washington, que dicho sea de paso, en Washington vamos a estar yendo esta semana. Les mando un saludo enorme para la gira. En Orlando, en Europa están en Berlín, en Estambul, en Londres, en Praga, en Viena, en Asia, en Pekín, Hong Kong, Tokio, Singapur. Hay por todas partes uno de estos museos. Entre muchas ciudades, museos de cera. Es la reproducción de cera casi exacta de todas las celebridades vivas o muertas en un solo lugar. Entonces ahí podemos encontrar desde David Beckham a Barack Obama, desde Nelson Mandela a Elvis, Michael Jackson, Marilyn Monroe, Brad Pitt, Shakira, Jennifer Aniston, Sofía Vergara, Abraham Lincoln, Paquita la del Bar. No, esa que no creo que esté, pero por Abraham Lincoln estoy seguro. En algunos casos de las figuras de Hollywood lucen la ropa original. Las figuras de cera lucen la ropa original de alguna película donada por las propias estrellas. Y hay gente que, si es un poco distraída y está dando vueltas dentro del museo, es capaz de pellizcar a una persona real pensando que se trata de una estatua de cera. Las veces que yo fui, siempre me sentí tentado a ponerme al lado de una de esas estatuas y quedarme lo más quietito posible así. A ver si alguien me confundía con alguien de cera y que diga, ¡ay, qué real! Y te pellizque, ¿no? De hecho, esa idea se le ocurrió ya a Arnold Schwarzenegger, quien se hizo pasar por una estatua, vestido, luqueado como Terminator, y cuando se movió de pronto para saludar a los turistas, casi mata de un infarto a 2 señoras. Lo que sucede es que cuando entramos a ese tipo de museo, luego de unos cuantos minutos de ver gente que no es real, perdemos el sentido de quién es de cera y quién no lo es. Especialmente cuando vemos señoras demasiado maquilladas. Uno dice, ¿serán de cera? No, están maquilladas nomás para salir. Y creo que algo similar a veces nos pasa en la vida real. En ocasiones, cuando uno está rodeado de tanto fingimiento, ya no distinguimos a ciencia cierta lo que es verdadero. Por eso los expertos afirman que para detectar los billetes falsos hay que familiarizarse mucho con los billetes reales. Uno no puede aprenderse todos los billetes falsos que existen y que se van a inventar. Entonces uno tiene que aprenderse cómo lucen al tacto y a la vista los billetes reales. Porque existen diferentes tipos de billetes falsos, pero hay que entrenarse, insisto, en conocer los auténticos para detectar de manera inmediata los que son una réplica. Pero aún así uno puede
vivir rodeado de falsedad, de figuras de cera. Y esto se debe a que la mayoría preferimos fingir hasta nuestra propia identidad. El fingimiento es parte de la raza humana. Nunca mostramos realmente lo que somos. Las redes sociales es la punta del iceberg de lo que trato de decir. Siempre en las redes sociales uno finge. ¿Se acuerdan cuando tenías 20 años y sacabas una selfie así y ya la publicabas? Después de los 50 uno saca 50, 60, 70 fotos, 32 filtros, hasta que ponemos una y todos en el perfil lucimos 30 años más jóvenes. Todo, ¡ay, qué joven! Después lo ves en la realidad y es la mamá de la que aparece en el perfil. Porque nos gusta fingir, no importa que no somos esa persona. No importa que no somos reales, mientras que crean que somos así y así lucimos, nos encanta fingir. Yo recuerdo que cuando tenía 17 años necesitaba un empleo que demandaban que tuviera 21. Y obviamente yo no estaba dispuesto a irme a casa y esperar 4 años hasta tener esa edad y conseguir el empleo. Así que tomé mi documento y meticulosamente con una hoja de afeitar cambié el último dígito de mi año de nacimiento. No sigan este ejemplo de mis años de mundano. Fue un momento perdido mío. Falsificar un documento público es un delito gravísimo. Pero de manera instantánea pude ganar 4 años más, así rápido, y conseguí el empleo. Además de alardear con las chicas de lo joven que me veía, que me decían, te ves muy joven para tener 21. Y sí, así me hicieron, heredé la genética alemana. Porque me veía más jovencito, lógicamente tenía 17, pero yo quería tener 21 y cambié el documento. Obviamente aquel delito prescribió y hoy en día, si pudiera cambiar un número del documento, le quitaría años en lugar de agregarle. Pero todavía existen personas que borran parte de sus vidas y pretenden ser alguien que aún no son. Y todos lo hacemos, en mayor o menor medida, todos fingimos. Y no creo necesariamente que sea por razones maliciosas, porque todos tenemos idea de quiénes queremos ser, y mientras que llegamos hasta ahí, a esa persona que queremos ser, a veces fingimos ser más mayores, más inteligentes e incluso más espirituales de lo que realmente somos. Y cuanto más tiempo llevamos fingiendo, parece que lo estamos logrando y todos creemos que se lo están creyendo. Lo triste es que no podemos ni engañar a Dios, ni engañarnos a nosotros mismos. Y somos tan buenos a veces engañando a la gente que terminamos creyéndonos lo que proyectamos. Pero el problema de simular tener 21, cuando apenas tenemos 17, es que terminamos creyendo que hemos llegado a un lugar que todavía no hemos alcanzado de manera orgánica o de manera natural. Es por eso que, insisto, a veces nos compramos casas, celulares o ropa costosa que en realidad todavía no podemos pagar, no lo podemos costear. Pero nos autoconvencemos de que sí, podemos hacerlo y disfrazamos eso de reverencia diciendo yo lo hago por fe, confiando en Dios y después quedamos endeudados por años. Porque como decíamos el domingo pasado, nos equivocamos en la temporada. Y por la misma razón tomamos posiciones de liderazgo o subimos a los escenarios o emprendemos una empresa cuando aún todavía no le hemos permitido a Dios que trabaje en nuestro carácter. Pero Dios no es alguien que confunde la cera con la realidad. Dios no se confunde. Dios no pellizca a una persona real pensando que es de cera, ni pellizca una estatua de cera pensando que es real. Dios es el único que no se lo puede timar. Y en la Biblia aparece una historia de una pareja conformada por Ananías y Zafira. La historia es muy conocida. Vendieron algunas propiedades, un matrimonio que vendió algunas tierras. No hay que demonizarlos. Yo escuché que siempre que se habla de esta pareja se los demoniza, pero no eran villanos. No creo que eran tramposos de nacimiento. De hecho, estoy seguro que ellos amaban a Dios y amaban a la iglesia. Vendieron sus tierras, donaron todo el dinero, bueno, casi todo el dinero. Estoy seguro que el lunes Ananías le dijo a Dios y a todos los que lo rodeaban que iban a vender la tierra con su mujer e iban a donar todo el dinero. Probablemente repitió lo mismo el martes, dijo lo mismo el miércoles, el jueves alguien le preguntó y dijo, sí, lo voy a donar todo. Quizás el viernes a todos los amigos le dijo lo mismo,
una vez más, voy a entregar el dinero de la venta de mis propiedades o de nuestras propiedades a la iglesia. El sábado fue a donde sus amigos y le preguntaron, nos dijeron que vas a donar todo. Y él dijo con orgullo, sí, todo. Capaz que no estaba tratando de mentir ni de engañar a nadie. Y lo más probable, que es un síndrome muy común, es que lo dijo en tantas ocasiones que lo daría todo, que terminó creyéndose su propia mentira. Hay gente que se mira en el perfil de Facebook o en el perfil de Instagram y se cree que luce así. De tanto que le pone filtros que se cree que literalmente es así. No voy a decir quién porque estamos saliendo al aire en vivo, pero hay una persona muy famosa, no diré el nombre aunque insistan y se mueran de ganas, que quitó los espejos de su casa. Es una dama. Y como no quiere verse envejecer, una suerte de Dorian Gray, no quiere verse en espejos. Entonces tiene un fotógrafo en planta, un fotógrafo viviendo en su casa. Y cuando ella quiere verse cómo luce, le pide que le saque una foto, que le ponga todos los filtros y ahí es cuando ella se ve. Entonces cuando se peina, dice, a ver cómo estoy, le saca la foto, le pone todos los filtros y la muestra 30 años más joven. Dice que le hace bien a su estima verse como en la foto y no como en el espejo. Si hay alguien que está haciendo eso en la casa, váyase a internar por su propia cuenta. Llame ya y diga, voy para allá. O mande la ambulancia hoy. Es gravísimo. La cosa es que algunos se terminan creyendo su propia mentira. Y en el caso de Ananías y Zafira, habían guardado parte del dinero de la venta de sus tierras. Es razonable. Era su propiedad. Eran sus tierras, era su dinero. ¿Está mal quedarse con algo y el resto, qué sé yo, el 80, el 90% donarlo a la iglesia? No, es fabuloso. ¿Quién hace eso? El problema de Ananías es que se estaba haciendo pasar por alguien que no era, él y su esposa. Y entonces dice la palabra que cayeron muertos delante de Dios. Insisto, Dios no es alguien que confunde la cera con la realidad. Dios vio que estaban aparentando una imagen falsa. Ellos le decían a todos a su alrededor que estaban en una posición a la cual aún no habían arribado, no habían llegado. En lugar de ser el matrimonio, conformarse con ser el matrimonio, que estaban donando una gran parte de la propiedad, ellos codiciaron un aplauso más grande. Ellos querían aparentar ser el matrimonio que podían darse el lujo de donarlo todo. Nadie les estaba pidiendo que donen todo. No tenían que decir que estaban donando todo, decir estamos donando una parte o no decir nada. Se me ocurre que quizá dijeron tanto que iban a donarlo todo, que aunque faltaba una parte, supusieron que técnicamente era como si lo estuviesen donando todo. ¿Están donando todo? Y sí. Y se miraron entre ellos y dice, porque donamos bastante, es como si fuera todo, pero no era todo. Y Pedro le dijo, hay un pequeño problemita. Chicos, ustedes no le han mentido al hombre, sino a Dios. Ups. Y todos mentimos más de lo que nos gustaría admitir. Cada vez que fingimos delante de las personas que estamos en un nivel de espiritualidad diferente al que realmente estamos, somos parte de la atracción del Museo de Cera. Somos timadores. Y la triste historia de Ananías y Zafira, la triste y célebre historia de Ananías y Zafira, nos revela cuán importante es para Dios que seamos realistas. Ninguno tenga más alto concepto de sí mismo del que deba tener, sino la realidad, este soy. Transparentes, que no significa falta de intimidad y tener que andar contando si tienes hemorroides o no. La transparencia significa que lo que muestro es una parte de la verdad. Porque algunos muestran una parte de la mentira. Yo no tengo la obligación de mostrar mi intimidad. Una cosa es la autenticidad y otra cosa es la privacidad. Pero de lo que muestro tiene que ser una parte auténtica. Y honestos de quienes somos realmente, honestos. Y que no pretendamos ser alguien que aún no somos, que quizá vamos a llegar. Estoy seguro que vamos a llegar a ser alguien que nos propusimos. Porque todos estamos creciendo conforme a la estatura de la plenitud de Cristo. Ahora, estoy seguro que Dios disfruta vernos en cada una de las etapas, aun cuando todavía nos estamos equivocando, aun cuando tropezamos.
¿Por qué sé que Dios disfruta vernos en cada una de las etapas? Porque un padre disfruta a un bebé. Cuando es bebé, una mamá disfruta al bebé, aunque se haga encima, aunque dependa desde lo más básico hasta cambiarle los pañales. Pero es una etapa que hay que disfrutar. Después hartan los pañales, pero se disfrutan. Y después uno disfruta la adolescencia y esa parte de la rebeldía. Disfrutamos hasta que sean adultos. ¿Notaste que cuando uno le pide a alguien que nos saque una foto, siempre el que la saca se está sonriendo? Siempre. No hay alguien que diga, ok. Siempre. Y no va a salir en la foto. Pero es un acto reflejo. Nadie saca una foto sin sonreír. Dios hace lo mismo cuando nos mira. Entonces, cada vez que nos mira, yo estoy convencido que se sonríe. Porque Él no tiene una réplica de cera de mí que luce más inteligente, más espiritual, más sabio y más guapo lo que soy. Es tal cual. Bueno, me puse ejemplo. Uno tiene una cera tuya, más guapo que tú. O sea, no hay una estatua de cera que sea mejor o más joven. Dios dice, no. Esta muchacha ya tiene 50 y tanto y varias horas de vuelo, la voy a hacer de 30 aquí arriba. No, Dios te ve como eres. Y Él sabe exactamente cómo somos ahora y quiénes estamos destinados a ser. Y para eso Él permite esa palabra llamada proceso. Los procesos. Hace algunos años leí una historia fascinante acerca del proceso de la vida de un árbol de jardín. El proceso de la falsedad a la autenticidad. Tal vez la historia no fue una gran cosa, pero hubo una parte de ese relato que a mí me estremeció. Y permíteme que te cuente acerca de esa magnífica historia. Había una vez un pequeño almendro, un árbol que produce almendras. Aunque comenzó como un pequeño retoño, la historia dice que el dueño del jardín labraba cuidadosamente el suelo, se aseguraba que tuviera agua, que tuviera cuidado, y el pequeño almendro, dice la historia, luchaba para crecer tan alto como fuera posible. El progreso continuaba cada semana, mientras su señor siempre labraba el suelo a su alrededor y todo parecía andar bien. La idea del fracaso nunca se le cruzó por la mente del árbol. Todo lo que podía pensar era, voy a ser el mejor almendro. Caramba, me están cuidando para que lo sea. Obviamente todavía no poseía la suficiente estructura en sus raíces para almacenar nutrientes suficientes del suelo y dar fruto. Entonces todavía, por consecuencia, no podía transferir la suficiente humedad a las ramas para dar flores e, insisto, producir frutos. Aún así, siempre pensaba, esta puede ser mi temporada. Esta puede ser mi primavera. Tal vez este año, quién sabe, pueda dar algún fruto. Un día, dice la historia, se acerca a su señor, pero no siguió la rutina de cada primavera, que era remover la tierra, hacer surcos para que se amontone el agua. En su lugar, toma un hacha, ¡pac!, y corta el árbol de raíz. Entonces, conmocionado el árbol, piensa, ¿y ahora qué hice de malo? Yo estaba dando lo mejor de mí, no hice nada malo, no me merezco esto. Y el pequeño almendro se sentía traicionado porque la misma persona que se supone debería cuidarlo, interesarse por él, ahora lo separaba de su fuente de nutrientes. Entonces no podía creer que ese mismo señor lo estuviese cortando de raíz. ¿Cómo iba a sobrevivir? ¿Qué había hecho mal? Y como si no fuera suficiente separar el almendro de los nutrientes que sustentaban su vida, ahora su señor le fue cortando cada una de sus ramas. Toma el árbol que ya había sido cortado y le empieza a cortar las ramas. Y el proceso continuó hasta que se quedó sin una sola rama. Acto seguido, el dueño comienza a quitarle la corteza al tronco. La corteza es la cubierta externa que cubre el corazón del tronco, que protege la savia que le da la vida al tronco y también preserva los niveles de humedad en su interior. Entonces la corteza del árbol era la última protección que le quedaba, la última frontera, porque aún un árbol cortado con corteza
tiene chance de sobrevivir hasta tanto ser injertado en otro árbol. Pero ahora su señor empieza a arrancarle su corteza. Y el pequeño árbol ahora sí se siente desnudo, expuesto. Entonces, tirado en el suelo, desnudo, sin raíces, tiene un sinnúmero de preguntas sin respuesta, reunidas en un solo pensamiento. No entiendo lo que me está pasando. ¿Por qué? Dice una frase en Argentina, sobre llovido mojado, ya que encima empezó a llover, encima me estoy mojando, algo similar. No entiendo lo que me está pasando. Finalmente el desnudo almendro yacía tirado bajo el sol y cada día su señor regresaba y el almendro pensaba, bueno, tal vez me injerte. Está bien, no tengo corteza, pero algo de humedad tengo, tal vez me injerte rápido, capaz que tengo esa esperanza. Pero en lugar de injertarlo, el señor lo giraba en el calor del sol para que se secara el otro lado de la planta desnuda. Y cada día que pasaba, el calor del sol lo secaba más. Entonces el proceso de secado tomó muchos días y cuando cada gota de humedad había desaparecido del almendro, el señor finalmente volvió y dijo, ahora sí, mijo, creo que ya estás listo. Y de repente le vino una revelación al tipo, no al señor, sino al almendro. Le vino una revelación, dijo, claro, yo no soy más un almendro, soy un bastón. Me estaba transformando en una vara. Eso es lo que quería mi señor, quería que me volviera un bastón, una fuerte vara sobre la cual mi señor se pueda apoyar. Ahora entiendo. Entonces empezó a agarrarle el gustito al cambio. Dije, este es el proceso. Resulta que yo quería ser almendro, pero soy un bastón. Y el pequeño almendro aceptó el dolor de su sueño abortado. Está bien, no soy un almendro, ni lo voy a hacer nunca, pero soy un bastón. ¿Fue doloroso experimentar que lo arranquen de raíz? ¡Oh, claro! Pero ahora se dio cuenta que se había transformado en bastón. El plan A del almendro nunca incluía la posibilidad de volverse algún día una vara o un bastón sin vida. Pero la vara del almendro se adaptó al plan B. Algo que no tenía en sus planes. Cuando nació su papá almendro y su mamá almendra, no le dijeron algún día serás un buen bastón. No estaba en sus planes. Y esto es algo que a menudo nos suele pasar durante los procesos de Dios. A veces creemos que estamos caminando en una dirección, pero Dios termina enviándonos en una dirección distinta. Y los plan B de Dios no terminan siendo nuestros plan A. Pero resulta que no es el plan B de Dios, era el plan A de Dios. Para nosotros el plan B. Cuando uno piensa en el ministerio de Jesús, por ejemplo, en la tierra, uno ve que todas las cosas que ocurrieron sucedieron durante el camino. Jesús, por ejemplo, iba a la casa de un oficial llamado Jairo a sanar a su hija enferma, y en el camino una mujer con hemorragia toca su manto y fue sanada. Algo milagroso sucedió entre los puntos A y los puntos B. Aparentemente eso no estaba en los planes, pero una mujer fue sanada cuando Jesús iba a hacer otra cosa. 10 leprosos necesitaban sanidad y de pronto, cuando ellos fueron caminando, dijo, vayan y revélense ante el sacerdote, algo pasó. Entre el punto A y el punto B fueron sanados. Jesús viajaba de Galilea a Jerusalén, se detuvo en un pueblo llamado Sicar, en una región de Samaria. En el camino conoció a una mujer mientras descansaba junto a un pozo y algo maravilloso sucedió entre los puntos A y entre los puntos B. Entonces, a veces, lo que creemos que es nuestra meta puede ser completamente a la meta de Dios. Hay algo que puede suceder durante el camino a lo que se llama proceso. A veces nuestra idea es dar almendras y decimos, yo soy un almendro, yo nací para ser almendra, tengo cara de almendra, mis hijos son almendra, mi abuelo era una almendra, mi bisabuelo era un almendro y todos nosotros somos almendros. Pero Dios tiene en mente convertirte en bastón para alguien más. Y nosotros decimos, pues eso no estaba en mis planes. Sí, pero para eso fuiste creado. Y ese es el dolor que a veces tenemos cuando en el camino sucede algo que no teníamos planificado. Mira, yo contesto en varias ocasiones. Hace varios años atrás, yo tenía que predicar en cierto país y por alguna razón no tenía ganas de viajar. Finalmente supe que tal como lo presentía, supe por qué estaba reticente a ir. Fui y el sonido,
la logística, la organización, todo era un espanto. Ni siquiera había pastores detrás del evento, sino que era un grupo de muchachos que se reunió a hacer algo, y en aquel entonces yo también era amateur y fui y la pasé bastante mal. No porque sea piqui, sino porque la gente no oía, porque estaba mal hecha el evento. Así que de igual modo prediqué, ya estaba ahí. Así que hice frente, me fajé, aguanté, bajé molesto, reconozco del escenario. No se me nota porque yo soy un gran fingidor y podría trabajar en la estatua de cera, en el museo de cera. Bajé con la sonrisa, pero esa sonrisa que es una sonrisa tipo, estoy estreñido de vientre y no quiero que se me note. Es así, ¿no? No es la sonrisa que uno sonríe con los ojos, es la sonrisa así de la Gioconda, así, de la Mona Lisa. Que de acá para acá, tengo ganas de matar a alguien. Y acá estoy sonriendo. Y cuando bajo del stage, un muchacho me sigue hasta el auto, que me iba a llevar supuestamente hasta el hotel, y dice, ¿puedo hablar contigo? Yo no quería hablar con nadie. Dice, pero no, pero te quiero confesar, tú eres como mi hermano mayor. Y lo vi al muchacho necesitado de hablar. Me dijo que su papá lo había abandonado, que mis mensajes, lo mantenían con vida. Y entonces, por alguna razón, me quedo unos minutos con él, platicamos. El chofer me decía, vamos. Yo dije, no, me quedo unos minutos. Por alguna razón sentía de quedarme. Oré por él de manera rápida, tampoco voy a decir que me pasé media hora orando. Oré por él, me abrazó muy fuerte. Antes me dio un dibujo de mí que aún conservo y me dice, cumplí mi sueño, me podría morir mañana. Y antes de subirme al avión al día siguiente, me dijeron que esa misma noche el muchacho había tenido un accidente fatal y había perdido la vida. Y entonces supe que ese viaje no era el servicio lo que Dios tenía en mente, no era la reunión de la noche, sino que Dios había arreglado una cita para hablar con aquel muchacho. Y la Biblia está llena de esas historias de hombres y mujeres que fueron llamados para un propósito, pero en algún momento de sus vidas y por cierta temporada o por cierto proceso, Dios les cambió la dirección de manera inesperada o arregló una cita que no estaba en la agenda. El camino de Dios, por lo general, nunca es el más rápido. Pocas veces es el más fácil, pero siempre es el mejor camino. Aunque a nosotros nos suene un plan B, aunque a nosotros nos suene que no es lo que planificábamos. La historia de nuestro almendro continúa cuando su dueño, finalmente después que él ya es una vara, es un bastón, el dueño saca un cuchillo afilado y graba un nombre en el bastón. Número 17 relata que luego habló Jehová a Moisés y le dijo, habla a los hijos de Israel y tome cada uno de ellos un bastón, una vara, por cada casa de los padres de todos los príncipes de ellos, 12 varas conforme a sus padres, y escribirás el nombre de cada uno en la vara. Escribirás el nombre de Aarón sobre la vara de Leví, porque cada jefe de la familia tendrá una vara que lo represente. Luego juntarás las 12 varas, los 12 bastones, y los pondrás en el tabernáculo de reunión delante del testimonio donde yo me voy a manifestar a ustedes. Entonces Moisés, por orden explícita de Dios, toma los 12 bastones, cada uno tiene el nombre de su dueño, entre los que estaba el almendro de nuestra historia, y los puso por orden de Dios tras la cortina de lino del tabernáculo, lo que era en ese entonces el lugar santísimo. Los gruesos pliegues de la cortina se cerraron y dejaron a todas las varas, a todos los bastones, en un inquietante silencio, en una absoluta oscuridad. Y ahora sí, nuestro almendro está muy descorazonado. Esto parece una novela de Univisión. Ahora la cosa se puso fea. Porque el tipo dice, en un principio está bien, yo quería ser el mejor almendro de todo, quería que mi mamá almendra estuviese orgullosa, que la abuela almendrosa estuviera más orgullosa. Está bien, no pudo ser. Pero entonces al menos yo quería ser el mejor bastón de todos, la mejor vara, y ahora me siento abandonado. Y en ocasiones nosotros sentimos que Dios nos pone en stand-by. Es la extraña sensación
que a veces Dios es como si nos hubiese jubilado antes de tiempo, como que nos llamó a retiro antes de lo que pensábamos. Hay temporadas donde Dios nos dice, parte de tu servicio es la obediencia, y la obediencia es que ahora te quedes en un sitio sin hacer nada. A los que tenemos hormigas en el corazón, nos cuesta horrores que todo aquello para lo que pensábamos que nos estábamos preparando, de pronto parece que no sirve para nada. Y nos sentimos vulnerables, desnudos, impotentes y abandonados, como en este caso nuestra vara de almendra en la oscuridad. Estoy hablando de cuando parece que fuimos abruptamente cortados de lo que creíamos que era nuestro propósito, nuestro destino, y no hay razones, no resiste análisis por qué fuimos cortados. Porque una cosa, bueno, pequé, hasta donde recuerdo metí la pata, pero hay veces que fuimos cortados abruptamente sin tener razones aparentes. Hay temporadas en nuestras vidas que decimos, yo solo sé que hice lo que sabía hacer o lo que podía hacer, yo hice lo mejor que podía. A ver, no pudimos ser el mejor almendro ni el mejor bastón, pero al menos sentimos que hicimos lo que pudimos. Cuando uno dice, yo ya oré todo lo que tenía que orar, no tengo más lágrimas, ya no tengo más que hacer, más humildad que la que tengo ahora, no sé dónde sacarla. Ya no sería humildad, sería humillación. Hay momentos en la vida que uno dice, yo hice todo lo que sé que está a mi alcance para hacer. Y duele mucho saber que a veces Dios nos separa de lo que creímos que sabíamos hacer o que estábamos capacitados para hacer. Y decimos, hasta hemos llegado a decir, y esto va por mi cuenta, Señor, ¿por qué no me aprovechas? Como si Dios no necesitara, ¿no? Señor, no entiendo. No te conviene aprovecharme con todo lo que estudié, con todo lo que me preparé. Y Dios dice, shh. Y hasta nos duele creer que Dios nos puso en ese lugar de silencio. Hay momentos que se llama proceso, un lugar donde Dios nos llama a silencio y no nos da más información. Se acabó el mapa. Como cuando uno pierde la señal en el celular, uno pone el GPS y de repente se pierde la señal y ya no sabemos por dónde cuerno estamos yendo, si a Las Vegas o a Tijuana. No tenemos idea. Entonces la vara de almendro se sentía completamente abandonada en medio de una oscuridad absoluta detrás de las gruesas cortinas. Pero yo digo siempre, cuando uno está detrás de las gruesas cortinas, no significa que nos hayan descartado. Es más, en cada teatro que a mí me ha tocado estar y en toda esta gira que me toca hacer, cada vez que yo me tengo que parar detrás de las cortinas, lo más probable es que me microfonen, me pongan un auricular para el sonido, me preparen. Cada vez que estoy detrás de las cortinas es porque estoy a minutos de salir a escena. Y cada vez que Dios te pone detrás de las cortinas es porque el verdadero plan de Dios va a comenzar. ¿Tú lo crees? Yo lo creo. Y quiero que te grabes esto. Quiero que nos grabemos esto. Yo soy más cabezón para entender estas cosas. Por mi hiperactividad, porque siempre quiero estar haciendo cosas. Siempre que Dios nos permite un tiempo de oscuridad, cuando hablo de oscuridad, no hablo de negrura demoníaca, hablo de silencio, de desconexión. Siempre que Dios nos manda un momento o una temporada de soledad, que pareciera ser el olvido, es por amor y nunca como un castigo. Nunca. Por favor, nunca te olvides esto, no te está castigando Dios. No te está disciplinando Dios. Cuando Dios te manda a obedecer en silencio y no a hacer nada, nosotros inmediatamente lo tomamos como una penitencia, lo traemos desde el colegio. Yo soy de los tiempos donde Goebbels al rincón, Goebbels al rincón. Así que está gracioso, es comediante el Señor. ¿Por qué no nos cuenta el chiste así nos reímos todos? Porque así eran las maestras, tenían alergia a la felicidad en mi tiempo. Y como yo contaba algunos chistes, decía, ¡ay, el Señor es chistoso! Quiere contarlo a todos. Y yo no tenía problema, me paraba y lo contaba. No le dije eso. Al rincón, al rincón. Entonces uno cree, estoy en el rincón sin hacer nada, o salga al pasillo. Y te ponían en el pasillo así afuera. Y ese era un castigo. Y uno lleva eso a la relación con Dios.
Cuando Dios me pide que no haga nada, es un castigo, me mandaron al rincón. Pero uno si entiende o cree que eso es disciplina o eso es castigo, nos va a costar mucho entender el proceso de que es por amor. En cualquier campo de concentración, yo siempre digo, los guardias tienen un poder casi ilimitado. Porque a base de la fuerza los tipos pueden hacer que la gente renuncie a su Dios, que maldigan a su familia, que maten a sus seres queridos, que coman estiércol. Los guardias pueden hacer que pierdan su dignidad por completo. Hay una sola cosa que no pueden lograr. No pueden obligar a nadie a amarlos. Porque el amor nunca opera bajo las reglas del poder. Jamás. Me vas a amar porque si no me amas te voy a castigar. El amor no funciona así. Entonces los mayores milagros de Dios, su gran despliegue de pirotecnia divina, nunca logró que Israel lo amara más. De allí es que concluimos que cuando Dios nos llama a un tiempo, a un proceso de silencio, siempre es porque nos ama demasiado y nos está preparando para otra asignación que demanda ese silencio, que demanda apagar las voces. De otra manera no te puede enviar a una nueva asignación escuchando a la suegra, al compadre, a la comadre, a la hermanita, al pastor, a nadie. Salmos 121:4 dice: he aquí, no se adormecerá ni se dormirá el que guarda a Israel. Tu marido se duerme, Dios no se adormecerá. No se adormecerá el que guarda a Israel. ¿Estamos de acuerdo? Y el Salmo 3:5 agrega: yo me acosté y dormí y desperté porque Jehová me sustentaba. Parece algo infantil. Me acosté, me dormí y me desperté. 3 cosas, lujos que no cualquiera se puede dar, que es acostarse en paz, dormir y despertar y ver que Dios todavía te está sustentando. Aun cuando uno duerme, cuando uno descansa, Dios te sostiene. Entonces, ¿qué dice su palabra? Indica que aunque estamos descansando, el plan de Dios para nuestro propósito continúa avanzando mientras dormimos. No nos necesita Dios despierto todo el día. Uno cree que si está muy preocupado y no duerme le da una ayudita a Dios. Dios no nos necesita, dice: anda a dormir. A Elías le dijo en su momento: descansa, cabezón, come, duerme. ¿Qué largo camino te espera? Que la depresión que tienes es falta de sueño. El decir: ay, me quiero morir, no soy mejor que mis padres, quítame la vida, dame la eutanasia. Todo eso viene por deprimido. Y la depresión viene por falta de descanso. Cuando la mente no descansa, aunque descanse el cuerpo 6 u 8 horas, si la mente no se detiene, eso produce una sobreexigencia en el motor que deviene en depresión. Cuando uno no descansa es porque cree que puede resolver todo. Uno se cree Dios. Hay cosas que no se pueden resolver. La preocupación nunca resolvió un problema. ¿Quién dijo: debo un montón de dinero, pero esta noche me quedo toda la noche en vigilia, preocupándome, y a la mañana escribo el cheque? ¿Cuándo la preocupación escribió un cheque? ¿Cuándo la preocupación sanó a alguien? ¿Lograste algo quedándote toda la noche de este lado de la puerta de la sala de cuidados intensivos mientras que tu ser querido estaba dentro? Alguna vez yo lo hice con mi mamá. Me quedé con mi hermano afuera y el médico dijo: vayan, porque hasta la mañana no va a haber ningún parte médico. A las 7 de la mañana es el primer parte. Y nosotros dijimos: sí, pero nos podemos quedar acá afuera. ¿Y pero por qué se van a quedar acá? Si ustedes no pueden ver a su madre, no pueden cruzar la puerta. Pero por si pasa algo. Si pasa algo, señores, se van a enterar a las 7 de la mañana. Y mi hermano le dice: y si se muere a las 3 de la madrugada, se van a enterar a las 7 que se murió a las 3. Y mi hermano, que es otro almendro como yo, o lo era, dijo: nos vamos a quedar, porque yo no estoy tranquilo. Era para peor, porque escuchábamos gente que de otro lado que jadeaba, que por ahí era alguien con asma, no tengo la menor idea. Escuchábamos ruidos, golpes, porque había un montón de enfermos al otro lado. Y decía: ¿crees que es mamá? Estábamos los dos. ¿Cambió el parte médico? No cambió nada, no cambió un cuerno.
Pero ahí estábamos los dos gansos pensando que nuestra preocupación iba a ayudar. Entonces cuando el salmista dice, yo me acosté y me desperté y vi que Dios me estaba sustentando como cuando me fui a dormir, habla de que Dios no descansa y cumplirá el propósito en tu vida. ¿Lo crees, sí o no? Una de las piezas de música clásica que más se ha interpretado en el mundo es, ¿saben cuál es, no? No es ni Despacito ni ninguna de Taylor Swift. Es la Sinfonía número 5 en do menor de Beethoven. La reconocemos de inmediato por su emblemática apertura, aparecido hasta en los cartoons de Tom y Jerry. ¡Tanananan! ¿Viste? No sabe nada de música clásica, pero esa la conoces. ¡Tanananan! Son las 4 de las notas más famosas de la música occidental. ¡Tanananan! Así empieza. Ahora, ¿sabías que en realidad la partitura comienza con lo que se llama musicalmente un silencio de corchea? Justo antes de la primera nota hay un silencio de corchea. Ustedes dirán, ¿y si no aparece ahí? Vendría a ser como un 0 a la izquierda, que no suma. No, para un músico el silencio de corchea lo tiene que respetar. Resulta difícil ver la intención que tuvo originalmente Beethoven al poner el silencio de corchea ahí como un amortiguador de sonido antes de comenzar la obra. Pero cuando un concierto que van a tocar este tema está por comenzar, siempre hay ruido en el ambiente. Conversación de los asistentes, gente que busca su asiento, incluso el ruido del papel de los programas de mano. Y algo de silencio en el inicio de la sinfonía sirve para limpiar los oídos, incluso si se trata de un solo silencio de corchea. Entonces, antes del tanananan, hay un silencio de corchea sepulcral en cualquier sitio donde se ejecute esta sinfonía. Porque el silencio es lo que nos prepara para la sinfonía. Y lo mismo vale para nuestras vidas. A veces nos hacen falta un silencio de corchea, que no entendemos por qué está ahí en la partitura. Pero si uno quiere ser, en especialmente sinfonías de la gracia de Dios, el Señor nos va a meter antes de cada temporada un silencio de corchea, que te lo vas a acordar siempre. El tiempo que Dios te llamó a cerrar la jeta, dice Dante habla hoy, mi versión popular. El tiempo que Dios nos llama, silencio. Entonces, para el árbol del almendro convertido en la vara del líder, la vida había empezado a ir otra vez bien. Y ahora está en medio de un montón de otras varas, en medio de la oscuridad, en medio de lo que llamamos un silencio de corchea, que decimos, ¿y para qué? ¿Para qué está ahí? Es que Dios no es alguien que confunde la cera con la realidad. Y Dios sabía que el propósito del almendro nunca sería ser solo un bastón, aunque aparentara, luciera como un bastón. No sé si sabías que según las gramáticas y las recuerdas del colegio, cuando dos palabras son opuestas, pero se combinan en una misma frase, es un capricho gramatical de la lengua de Cervantes, eso se llama un oxímoron. ¿Se acuerdan de los oxímorones? Como por ejemplo, pequeños gigantes. Uno podría decir, a ver, si son pequeños no son gigantes, pero decimos, este hijo es un pequeño gigante, es un oxímoron. Y esto es un instante eterno. Si es un instante no es eterno. ¿Se entiende lo que es el oxímoron, sí o no? Una luminosa oscuridad, un fuego helado, hispanos puntuales. Es un oxímoron. Argentinos humildes, oxímoron. Buena suegra, oxímoron. Y si hay un oxímoron que le gana a todos, en mi opinión, es el cristiano incrédulo. Porque ¿qué es un cristiano incrédulo? Podría decirse que es un cristiano que cree en Cristo, pero que no le cree a Cristo. Eso es un oxímoron, eso es un cristiano incrédulo. Cree en Dios, pero no le cree a Dios. Y los procesos de Dios se resumen en esto. Una temporada en que Dios necesita darnos un silencio de corchea para quitarnos la incredulidad y el fingimiento del corazón, quitarnos la cera. Convengamos que yo he visto, como todos ustedes,
a Dios contestar oraciones. He visto personas sanadas dejar mudo a los doctores, parejas que fueron infértiles dar a luz bebés, personas perder sus empleos, orar y con rapidez conseguir empleos que pagaban el doble de lo que ganaban. A veces sucede así, porque la fe da resultado y la oración tiene poder. Pero para serte sincero, a veces aparece un silencio de corchea al inicio de la respuesta a nuestra partitura. Es como que en ocasiones hacemos la mejor oración, como el almendro. Hacemos todo lo que se supone que sabemos hacer, de lo más honesto, de lo más profundo del corazón, y no hay respuesta. El momento del cambio no sucede. El cáncer se esparce, la metástasis avanza, las finanzas escasean, el matrimonio se siente más solitario aún. Entonces la fe no nos garantiza una vida libre de oscuridad, pero sí nos capacita para descubrir la oportunidad de ver la gloria de Dios en medio de esa oscuridad. ¿Me están siguiendo? O sea, ¿qué es lo que voy a descubrir? Esos procesos. Entonces, todas las grandes historias comienzan con un silencio de corchea de adversidad. Claro que si uno pudiera escribir su propia historia, no elegiríamos una adversidad o un silencio al inicio. Porque nosotros queremos que nuestras historias salten de la promesa de liberación a la fiesta a la tierra prometida y evitarnos las batallas, el desierto. Uno dice, ¿por qué Dios no me construyes un puente sobre el Mar Rojo, por encima de mis aguas turbulentas, y que mis enemigos tampoco se acerquen demasiado? Pero no funciona así. La vida no puede funcionar así. Ni criar a un hijo lo podemos criar así. Como papá queremos que nuestros hijos no sufran. ¿Quién quiere que el hijo sufra? Pero no podemos evitarle el sufrimiento. Podemos estar atentos al bullying, a que no lo molesten, a que no se abusen de él, pero en algún momento lo vamos a tener que dejar volar. Y va a tener que tener sus propios golpes. Ojalá hubiera un frasco de pastillas de experiencia. Tómate 2 pastillas de experiencia, mi hijo. Son las cosas que yo pasé, así no las tienes que pasar. Ojalá. Se va a tener que golpear incluso con las mismas piedras que se golpearon sus padres. Uno trata que no, pero vaya que somos torpes. O nosotros no nos golpeamos con las mismas piedras de nuestros padres. Bueno, justo vinieron todos los santificados de la Iglesia Universal del Reino de Dios. Nunca veríamos lo fuerte que es Dios si nuestra vida no tuviese oponentes al cual Él tuviera que vencer. Si todas nuestras oraciones fueran contestadas, gran pregunta. ¿Y por qué todas las oraciones no son contestadas en el momento que le hacemos? Rápido. Porque nosotros comenzaríamos a poner la fe en el poder de la oración en lugar de poner la fe en el poder de Jesús. Así somos. En cuanto la oración resulta, ya no necesitamos la comunión con Jesús. Nos quedamos con la oración y mandamos a mudar a Jesús. Y no nos gusta el proceso. ¿Por qué? Porque el proceso siempre es la historia detrás de la gloria. Entre la promesa y la paga siempre hay un proceso. Y si no sabemos procesar el proceso, es probable que el arribo a la tierra prometida se retrase. O no llegue nunca, en el peor de los casos. Entonces muchos perdemos la recompensa porque desfallecemos ¿en dónde? En el proceso. Y es parte de la naturaleza humana saltarnos de la promesa directo a la paga. Dios me lo dijo, lo recibo, me empodero y salgo. Ojalá fuese así la vida. Pero el proceso es el tiempo que nos fortalece el carácter. El silencio es el tiempo donde aprendemos a depender total, absoluta y únicamente de Dios. No dependemos de nadie más. Eso nos hace fuerte. Nos quitamos el qué dirán. Lo que nos diga la gente para bien o para mal, nos importa 3 reverendo cuernos. Nosotros solamente nos importa qué opine Dios. ¿Dónde se aprende eso? En el silencio. Y más importante que eso, que el proceso es la forma en la que crecemos conociendo más a Dios. Y este es el punto. El proceso es el caldo cultivo de la fe. Es lo que hace crecer la fe. Porque cuando uno está en silencio, lo único que le queda es fe. Confiar que va a salir de ahí. ¿Qué te queda?
vengan que a las 7 de la mañana va a haber un parte médico. ¿Qué es lo único que puedes hacer? O la estupidez que hacíamos con mi hermano, o irte a casa, descansar y usar la fe. No puede hacer nada. Tu hijo sale a pasear y te dice, te aviso, vengo de noche, porque ya está en edad para irse. Vive en tu casa, pero tiene el nene 41 y se va. Y la madre dice, yo no puedo dormir hasta que él no regrese. ¿Qué puedes hacer? Ponerle un seguidor, un microchip sin que se dé cuenta, en alguna parte, haciéndole creer que es un supositorio. Y ves por dónde anda mi hijo. Se está tardando mucho. O descansar y usar la fe. Irte a dormir, en paz me acostaré y asimismo dormiré. Solo Dios me hace estar y vivir confiado. Eso es parte del proceso que se aprende en la fe, en confiar, ¿sí? Ahí uno aprende en la oscuridad a caminar por fe y no por vista. Y no se puede aprender eso si no transitamos un tiempo en la oscuridad. Hay una cantidad de sucesos importantes en la Biblia en que la victoria se alcanzó en la noche, en la oscuridad. Jacob luchó toda la noche. La liberación de Israel en la Pascua ocurrió de noche. La batalla de Gedeón comenzó en la mitad de la noche. En más de una ocasión dice la palabra, y el ángel de Jehová fue de noche y mató a todos los enemigos. Entonces esto, como le decimos a los chiquitos, la oscuridad no es para que te asustes, es para que descanses. La oscuridad no es para que te asustes, es para que Dios te manda a dormir. Hay momentos que Dios no solo no te necesita, no se tomen esto a mal, sino estorbas. Hay momentos, es que Dios no me necesita, no, y aparte molestas. Entonces Dios dice, a dormir. El otro día escuché algo muy fuerte, no sé si debería decirlo, pero porque siempre estas son las cosas que me meten en problemas, pero es parte de mi autenticidad. Un amigo mío me dice, ¿sabes? He pensado seriamente que a veces Dios permite en ciertas ocasiones, no siempre, la enfermedad del Alzheimer porque desconecta Dios el cerebro de alguien para tratar directamente con su espíritu, sin interrupciones. Y me dio el ejemplo de su propio padre, que era un hombre que su mente no le dejaba acercarse a Dios, porque razonaba todo. Y en su afán de racionalizar todo, no podía aceptar nada en fe, ni su propia salvación, a pesar de estar años en la iglesia. Así un día, ¡pac!, un cablecito, se desconectó. Y entonces lloraba en la presencia de Dios. Y tenía grandes encuentros con Dios. Y este hijo decía, si papá no hubiese tenido desconectado parte de su raciocinio, no hubiese tenido ese encuentro con Dios. Este es un caso extremo de lo que yo creo. No tengo evidencia teológica para respaldar esto, pero yo sí estoy de acuerdo y coincido y adhiero plenamente de que muchas veces nosotros mismos somos los estorbos para un proceso de Dios. Y estamos, Señor, quiero ser almendro, quiero ser almendro, quiero ser almendro, quiero ser almendro. Y dice, bastón, cabezón, bastón, cabezón. Y cuando nos conformamos con ser bastón, nos manda a la oscuridad. Y dice Salmos 46, quédense quietos, reconozcan que yo soy Dios. Entonces, ¿para qué Dios a veces nos pide que nos quedemos quietos? Para reconocer que Él es Dios, que tú no eres Dios, que no manejas la vida. Quédate quieto porque andando crees que estamos trabajando juntos, dice Dios. ¿Crees que yo te necesito? Quédate quieto y reconoce que yo soy Dios. Quédate quieto, adórame y reconoce que yo peleo tus batallas. ¿Estamos de acuerdo? Quédate quieto. La cosa es que durante la noche más larga y más solitaria de su existencia, el pequeño almendro comienza a sentir algo raramente familiar que fluye a través de sus células. Había pasado mucho tiempo desde que había tenido esa sensación que ni siquiera ya sabía qué era. La humedad se empezó a filtrar a través de la marchitada vara que alguna vez fue almendro. Y en medio de la oscuridad sintió la extraña sensación de que la corteza se le estiraba. Y literalmente ve que ¡pac!, sale un brote de su costado. Y luego otro brote estalló en la superficie del otro costado. Eso mientras estaba ahí en la oscuridad. Y mientras que un tercer brote aparece, el primer brote comenzó a florecer, aún en ausencia de la luz solar.
de raíces que no tenía, plantadas, supuestamente debería haber estado plantado en un suelo que lo sustentara. Luego el segundo brote florece, seguido del tercero y el cuarto. Uno a uno continuaron toda la noche. Entonces, para el asombro del estupefacto almendro, uno de los brotes milagrosamente empieza a dar una almendra. Él nunca en su vida había dado almendras. Acuérdense que fue cortado antes. Y ahora ya había perdido no solo la capacidad, sino la esperanza de tener almendras. Yo digo siempre que uno siempre tiene esperanza para todo, aun cuando creemos que ya no va a poder ser. Por ejemplo, la mayoría de las damas debe guardar en su closet el pantalón de la esperanza. Porque algún día estuviste dentro de ese pantalón. Hoy no te entra ni un brazo. El brazo no entra en una de las piernas. Tiraste todo menos el pantalón de la esperanza. Y te dice alguien, ¿no lo vas a tirar? No, porque algún día lo voy a volver a poner. Me voy a obligar a adelgazar. Perdón que te lo diga, en tu vida vas a volver a entrar ahí. La naturaleza grita, liberen a Willy, no va a pasar. Pero todos tenemos, yo también, un pantalón de la esperanza. El almendro tenía una almendra de la esperanza que no iba a pasar más, estaba cortado, estaba seco. Pero estos brotes empiezan a ocurrir en el preciso lugar en el que el almendro se sentía más abandonado y más destrozado. Y dice la palabra, y Moisés puso las varas delante de Jehová en el tabernáculo del testimonio, y aconteció que a la mañana siguiente la vara de Aarón de la casa de Leví había reverdecido y echado flores y renuevos y había producido almendras. Aquí es donde, junto con el almendro, empezamos a entender, resulta que cuando Dios está en la ecuación, cuando nuestros sueños mueren, es cuando sus planes recién están comenzando, recién está empezando. ¿Sí o no? En realidad la vara del almendro, sin vida, estaba a punto de descubrir el secreto de lo que es estar en la presencia de Dios. Ahí es cuando uno se convierte en la presencia de Dios, la persona que uno soñó ser. Ahí es. Cuando Dios hace su mejor trabajo, siempre es en secreto. Y la vara del almendro no comprendió que todavía era almendro hasta la mañana. Uno se olvida lo que uno era. La vida te hace olvidar el niño que fuiste, los sueños que tuviste. La vida se nos en el servicio a Dios uno se olvida por qué queríamos servir. Queríamos servir para estar cerca de la gente. Y hay un momento en la vida que la gente nos empieza a hastiar. Y decimos, no soporto el mal carácter de la gente, y cada vez viene gente más peor a la iglesia. Y si nosotros queríamos servir para estar cerca de la gente. Yo conozco un montón de médicos que querían ser médicos para servir a la gente. Hicieron un juramento hipocrático que eso harían, y en algún momento, ustedes han conocido médicos así, maltratan, atienden con desdén. ¿Qué pasó en el proceso? Uno se olvida de que era almendro. De que aunque uno no produjo nunca frutos de almendra, uno tenía todos los sueños, la composición genética que uno realmente posee, resucita cuando uno está en la presencia de Dios. Hay una composición, hay genes que resucitan. Aunque la vara esté completamente desconectada del suelo, del sol, cuando uno está en la presencia de Dios, fluye la vida a través de las células secas, empieza a fluir. Eso siempre ocurre. ¿Lo crees, sí o no? Y empezó a obrar algo más grande, más profundo, más antiguo que la luz del sol. Empezó a obrar en el almendro. La acción normal de la clorofila, todas las leyes de la naturaleza que no pudieron hacer crecer al almendro, de pronto se vieron opacadas cuando el Señor hizo que la rama empezara a florecer.
y milagrosamente dio frutos en una sola noche, una sola noche. El pequeño se volvió almendro, todo lo que siempre quiso ser en apenas, ¿qué? 8 horas, 12 quizás. La frase en una sola noche a mí me toca muy de cerca, porque por allá en el año 91, un grupo de mujeres dijeron: pastor de los jóvenes te dirán, año 91, no te preocupes, en una sola noche, yo lo haré, en una sola noche. Todo pasará mientras estés durmiendo. Te acostarás siendo un hombre y te levantarás siendo otro. Yo era un absoluto desconocido. Y una noche en el año 96, en el Estadio Vélez de Argentina, se colma con 55.000 jóvenes. No sabían quién iba a predicar, sin publicidad, sin recursos, sin redes sociales, sin contacto. No existía internet. Los que son de Taylor Swift para acá creen que eso nunca pasó. Hubo un tiempo que en el mundo no había internet. No estaba en boga, por lo menos en Argentina. Y de pronto aquella noche aparece de la nada alguien que yo nunca había visto hasta ese día. Un famoso cantante llamado Palito Ramón Ortega, o Ramón Palito Ortega. 55.000 jóvenes vieron soplados, quién sabe por qué. Aquí tenemos un testigo que es Gastón, quien dirige la alabanza y la adoración, que fue con sus 15 o 16 años con su hermano. Vamos a Vélez, que me parece que viene un predicador no sé de dónde. Ahí fue que nos conocimos, o por lo menos él me vio de lejos, pero no tenía idea de qué se trataba. Y este Ramón Ortega se para a mi lado, saluda al gentío, canta. Hasta hoy no sé quién lo invitó, cómo llegó hasta ahí, por qué fue. Pero con él llegó todo un equipo de prensa, de gráfica, de radio, televisión. Y sacaban fotos. Y aquella noche nos fuimos a dormir y a la mañana mi jeta estaba en todos los periódicos y revistas y en todos los canales de televisión, en todos. Y aunque el famoso era Palito, pues yo estaba al lado. Fue cuando me vestía de blanco para parecer más gordo. Hoy es exactamente al revés. Y la gente empezó: queremos entrevistar al pastor de los jóvenes. Y me acosté siendo un desconocido, una rama seca, desnuda. Y a la mañana era una celebridad, había florecido. Recorrimos un montón de programas de televisión y todo ocurrió literalmente en una sola noche. Y a veces Dios nos desconecta de los que más nos importa, pero en una sola noche le acelera nuestro destino. Si para Dios un día es como 1000 años y 1000 años como un día, Dios puede tomar miles de años de bendición e infundirlos en una sola noche. ¿Tú lo crees? Su presencia reconecta lo desconectado. Y después la gente nos pregunta: ¿y cómo obtuviste ese fruto? Si hasta ayer ni siquiera sabía que existías. Tu empresa no tiene el capital, no tiene la experiencia que se necesita. ¿Cómo conseguiste ese contrato? Ni siquiera cayó la lluvia y estás dando fruto. Y para todas esas preguntas de los famosos oxímoron de cristianos incrédulos que no creen, hay una respuesta posible. Una sola noche en la presencia de Dios hacen que nuestros sueños más grandes cobren vida. Él puede hacer todo en una sola noche. ¿Lo crees, sí o no? Nunca subestimes el potencial de un encuentro con Dios. ¡Aleluya! Pero hay un último secreto, una última joya de la corona. La palabra dice que Moisés sacó todas las varas delante de Jehová y todos lo vieron y cada uno toma su vara y Jehová le dice a Moisés: vuelve la vara de Aarón, métela dentro del arca del pacto, que quede guardada como señal. Dios le pide a Moisés que colocara nuestro almendro florecido dentro del arca del pacto. Un plan C para el almendro, porque el almendro dijo: ¡wow! Ahora sí, a mostrar mis flores al mundo. Dios dijo: no, te vas a quedar en mi presencia. Y lo que él pensó que era otro castigo, era otro proceso. El escritor a los hebreos relata que en el arca había una urna de oro que contenía el maná, la vara de Aarón que reverdeció y las tablas del pacto. Eso es lo que estaba dentro del arca del pacto. El maná no se podía guardar de un día para otro porque se agusanaba, se ponía pútrido. Sin embargo, el maná del arca del pacto siempre se mantenía fresco, en buen estado, testigo visible de la provisión de Dios a las próximas generaciones, porque Dios se ocupaba de su preservación.
Dios no estaba interesado en que las futuras generaciones abrieran el arca y vieran un maná podrido, reseco, agusanado, rancio, verde. Imagínense que salga un olor pútrido del arca. Ordenó a Moisés y a Aarón que colocaran el maná y la vara de almendro de Aarón en su presencia, porque la vida iba a continuar ahí sobrenaturalmente. Recuerda este axioma: nada hiede y nada muere en su presencia. Los ministerios no mueren, los llamados no mueren, los dones no mueren, las promesas de Dios no mueren. En su presencia nada tiene mal olor. Nuestros sueños se mantienen frescos en la presencia de Dios. Y la frescura es un derivado de la intimidad. En cualquier relación, la frescura es un derivado de la intimidad. Y mientras que la vara está ahí, florece. Mientras que el maná está ahí, está fresco, comible. Porque la presencia de Dios preserva, da vida. Entonces, tal vez quizá esta mañana estamos atravesando una temporada donde Dios permitió que te quitaran toda la corteza, la provisión, los recursos que sustentaban tu vida o las personas a las cuales te aferrabas. Y sentiste que cada gota de humedad fue absorbida de tu ser y te desconectaste de cualquier cosa que te daban oxígeno, que te daban energías para seguir adelante. De pronto, ¡pac!, se te cerraron los oxígenos, las dependencias humanas, y fuiste abruptamente cortado de lo que alguna vez creíste que era tu propósito, que era tu destino. ¿Te acuerdas cuando decías: yo si no sirvo a Dios me muero? Si yo no soy mamá, no sé para qué me levanto cada mañana. Y un día los hijos se van. Y tu propósito de ser mamá, aunque lo sigues siendo técnicamente, a la práctica eres mamá 2 veces al año si lo eres, cuando te visita. ¿Recuerdas cuando decía: no, si me falta esto me muero? Y yo dice: ¿Cómo? ¿Qué dijiste? ¿Que si te falta qué te mueres? Y te corta. ¿Eso o esa persona de la cual dependías? Entonces nos quedamos en medio de un silencio de corchea. Y justamente ahí es cuando uno deja de fingir, deja de pretender ser una atracción más del Museo de Cera. Es cuando nos damos cuenta que no resultó ni nuestro plan A de ser almendros, ni nuestro plan B de ser bastón. Y es cuando nos desparramamos en la presencia de Dios sin saber cómo orar, sin aliento. Estoy hablándote de esas temporadas que no tienes ni oxígeno ni para adorar, pero solo puedes decir entre dientes o entre lágrimas: me siento desnudo, desconectado, inútil, solo, sin protección, vulnerable. Y esa termina siendo la oración más sincera y honesta de toda nuestra vida, porque nos damos cuenta ahí que estamos detrás del telón en medio de un proceso. Y le decimos a Dios aquí estoy, Señor. Por primera vez no decimos: Señor, vengo a reclamar, me he preparado para servirte, aquí tu siervo, úsame que tengo seminario, usa mi capacidad. Ahí es cuando dice: Señor, soy una vara seca. Ya ni sé cuál es mi propósito ni mi destino. Y entonces Dios, que nunca se confunde la cera con la vida real, nos llena con su presencia. Y en una noche, en tan solo unas horas en su presencia, nos acelera el destino, nos muestra el propósito y nos permite producir el fruto que ni el sol ni la tierra ya podían producir. Todo sucede en una noche. Y cuando todo sucede en una noche, eso grita a viva voz un aceleramiento en los tiempos de Dios. Cuando Dios lo llama a Jeremías en otra ocasión, le da una visión y le dice: ¿qué ves, Jeremías? Jeremías dice: veo una vara de almendro. Y le dijo Jehová: bien viste, bien has visto. Porque la vara de almendro significa que yo apresuro mi palabra para ponerla por obra. Dice Jeremías 1:11. La vara de almendro significa, a partir de la vara de nuestro almendro, que significa que el Señor está acelerando, urgiendo los tiempos. ¿Cómo supo Jeremías que esa era una vara de almendro? Todos los bastones se parecen. La única forma de reconocer que esa era una vara de almendro era que estuviera retoñada, florecida y con frutos. Entonces Dios nos está diciendo: ¿qué ves cuando te miras al espejo? Como le dijo a Jeremías: ¿qué ves? Porque yo te voy a decir lo que veo en ti. Una vara de almendro que, aunque está seca y pelada,
yo puedo hacer que en una sola noche tenga vida y esté repleta de frutos. Y antes que termine este año, en una sola noche y en tan solo unas horas, Dios va a acelerar nuestro destino y va a cumplir su propósito eterno en nosotros. Entonces, iglesia amada, vamos a volver a ser almendros, pero con frutos que fueron engendrados por la intimidad de la presencia de Dios. Vamos a celebrar al Rey si crees que Dios te habló. ¡Aleluya! Una vez que te pongas de pie, celebra y dale un aplauso al Señor para sellar esta palabra y dile: Señor, has hablado esta mañana. ¡Wow! Vamos, 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 celebra al Señor de señores, al Rey de reyes. Te exaltamos, Rey. Te exaltamos, Rey. ¿Qué tal si tomamos un tiempo para hacer esa oración del almendro? No hagas ningún otro tipo de oración, no hagas reclamos de tu ministerio, no preguntes por qué. Dile: Señor, soy una rama seca, así me siento. Él no te va a juzgar por cómo te sientas. Dile: me siento desnuda, sin protección, me siento solo, no siento nada alrededor, no hay voces. Y allí en la presencia de Dios, que comienza ahora antes de llegar a tu cuarto, dile que solo eres esto. A la oración que alguna vez hizo Kathryn Kuhlman: Señor, soy una campesina de Missouri, divorciada, sola, con un gran acento sureño en un mundo de hombres. En definitiva, no tengo nada que ofrecerte, Señor. La pregunta es: ¿será que podrías hacer algo con esta nada? Porque te aseguro que si hicieras algo con esta nada, tú te llevarías la gloria. No podrían decir que los frutos son por el sol, por los nutrientes, por la granja, por la tierra. Solo podrían decir: esto tiene que ser Dios. Es un buen negocio para Dios que cuando Él haga reverdecer tus ramas, nadie ni siquiera tenga el debate de pensar que pudiste haber tenido algo en el asunto, porque estabas cortado, sin raíz. Y en un mundo donde todo el mundo valora a los que tienen una postura, un estatus, ver un fruto que creció en una sola noche solo hace que las rodillas se doblen ante el Dios de esos frutos. Dile al Señor: si quieres usarme, úsame. Y si mi asignación sea estar en silencio en tu presencia hasta que tú me lleves, por mí está bien. Funciona para mí. Al cabo, tú quieres estar conmigo más de lo que tú puedas usarme. A decir verdad, me gustaría hacer cosas para ti, pero yo prefiero un día en tu presencia, un día en tus atrios, que 1000 fuera de ellos, haciendo cosas para ti, pero sin tu presencia. Haz esta mañana la oración de Moisés: no me quites, no me lleves a ninguna parte si tu presencia no va conmigo. Porque me he dado cuenta que sin tu presencia soy una persona sin oficio, sin profesión. No tengo nada. Esa ha sido mi oración todos estos años. Nunca me consideré un gran hombre, un buen tipo. Lo he dicho muchas veces en el afán de ser una estatua de cera, pero nunca en mi interior supe que yo era un gran tipo. Pero solo una cosa de la cual me aferré cuando jovencito, y era la presencia de Dios. Nunca me permitas pararme ante un gentío si tu presencia no está conmigo. Porque se me van a ver los hilos, se me van a notar de que no tengo nada para ofrecer. No me dejes ni un solo instante en ningún stage, en ningún escenario. No dejes que vaya a ningún sitio si tú no vas a estar ahí. Y Dios ha sido fiel.
Los frutos han estado, pero no por la tierra, ni por los nutrientes, sino porque Él en la soledad hace reverdecer tus almendras. Vamos, levanta las manos y bebe. Dile, Señor, yo recibo esta palabra esta mañana. Más. Una llenura del Espíritu venga ahora. ¡Uy! Mira cómo el Espíritu Santo toca las vidas que están quebradas. Una llenura del Espíritu ahora. Impresionante. Más. Padre, niños, jóvenes, ancianos, adultos, tócalos. Llénalos con vida ahora. Llénalos con la vida del Espíritu. Yo estoy orando no solo para que atravieses el proceso, sino hasta voy más allá, que agradezcas por el tiempo de la oscuridad. Que digas, Señor, es mi mejor tiempo ahora que lo creo. No había orado tanto en mi vida como estos días. No te había buscado con un corazón tan contrito y humillado como esta última temporada. Padre, tú sí sabes hacer las cosas. Más. Todos. Y es impresionante lo que Dios está haciendo hoy. Presencia del Espíritu. Más. El proceso del Espíritu está ahora haciendo reverdecer lo que parecía que estaba muerto. Más en casa. Yo puedo sentir a mucha gente conmovida, llorando en el Espíritu. Es el Señor haciendo una obra, cambiando corazones, transformando vidas. Impresionante. Más. Dulce Espíritu de Dios. Dulce Espíritu. Más. Llénanos esta mañana. Más. Vamos, los que tengan bautismo del Espíritu, intercedan, clamen. Abran la boca, el Espíritu Santo lo está llenando ahora. ¡Uy! Te vas. Más. Y siento que algo se ha liberado en los aires. Que algo se ha soltado esta mañana. Es algo más fuerte, no es un sol, no son nutrientes. Es el fuego, es la vida del Espíritu. ¡Hey! Ahí va. Más de tu gloria, de tu Espíritu. Más de tu gloria, de tu unción. Dulce Espíritu de Dios. Más. Ahora toma un tiempo para decir, Señor, quiero bendecir mi proceso. Parece una bobería, pero muchos no bendicen su proceso. No sé cuántos tendrán el valor. El valor esta mañana o esta tarde, porque yo sé que hay gente mirándonos en distintos horarios, de decir, Señor, hoy dejo de orar para que me quites del proceso. Dicen que es una oración que hacen muchos los coreanos, la iglesia coreana, que cada vez que están en una crisis no oran para que Dios los quite de ahí, porque dicen que si no la crisis vuelve, como un examen que uno se niega a dar. No vendrá la graduación sin pasar por el examen. Entonces aprendieron a decir, Señor, que tome el tiempo que tú quieras que tome. Solo ayúdame a atravesar este proceso por el tiempo que tú hayas querido, que dure. Yo no sé cuántos van a tener el valor de decir, Señor, yo no te estoy pidiendo más que termine. Porque algunos están diciendo, Señor, no veo la hora que termine esta enfermedad, que salga de esta crisis, que termine este problema. Que no ores más para que termine. Dile, Señor, si no termina es porque hay un proceso, todavía hay más almendras, todavía hay más fruto, todavía hay más vida dentro de mí. Hay más humedad que tiene que empezar a recorrer mi interior.
Por eso digo, no sé cuánto, no voy a pedir que todos lo hagan, pero aquel que tenga el valor de decir, Señor, no voy a orar para que se termine el proceso, voy a orar para que el proceso termine cuando tú hayas dispuesto que se tiene que terminar. Voy a aceptarlo, voy a entender que voy a salir mejor de esto, que de este entrenamiento voy a ser mejor persona, mejor esposo, mejor esposa, mejor hijo, mejor hija, mejor yerno, mejor suegro, mejor, no sé, que de este proceso tú vas a sacar lo mejor de mí. Y no quiero acelerar un entrenamiento, porque no quiero volver a vivirlo. Quiero que cuando termine este silencio de corchea empiece la sinfonía de mi vida. Hasta que me toque bajar al sepulcro, tú nos vengas a buscar. Vamos a tomar un tiempo para eso, Señor. A los que tienen ahora el valor de agradecer por el proceso y decir, Señor, aunque duela la poda, aunque me cortes ramas, aunque todavía haya corteza que quitar, me estás preparando para hacer algo más que un bastón. No solo voy a ser un sostén, sino que voy a florecer. Y tú me has traído a la oscuridad porque no quieres que nadie se lleve el crédito de estas flores, ni de estos frutos. Y no será porque un hombre te comisionó, ni alguien te profetizó, sino va a ser porque el Señor lo dispuso en la oscuridad. Y en una noche, Él decidió visitar tu vida y traerte vida en abundancia. Tú solo ahora vas a descansar. Antes que se vayan a sus hogares, quiero recetarles esto de parte de Dios. No se van a ir sin un recetario. Quiero que se vayan a descansar. Que pongan a dormir la mente esta noche. Haz todo lo que tengas que hacer en lo que resta del día y a la noche descansa la mente. Dile, Señor, como me has hablado esta mañana, voy a descansar. En paz me acostaré y asimismo dormiré porque tú me sustentas y el propósito del fruto va a ocurrir mientras duermes. Señor, yo voy a descansar, no voy a poder ni orar, pero calibro mi espíritu con tu espíritu para que mientras mi cuerpo y mi carne descanse, tu obra siga moviéndose en mi interior. Y por la mañana te vas a sorprender. Este lunes por la mañana te vas a sorprender. Me dice el Señor, no te sorprendas si ves un brote. No te muevas de la oscuridad, sigue ahí hasta que salga otro. Y después espera el fruto. Porque Dios te ha procesado, porque tiene un propósito y no te suelta hasta que no vuelvas a ser almendro. Dios te bendiga, Dios te guarde y haga resplandecer su rostro sobre ti. A la gente de otras partes del mundo, chao. Buen domingo, a descansar, a comer y a dormir. Chao, bendecidos.